Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer ya, casi terminamos, hermanos, esta carta de Juan, que ha sido súper interesante, hermanos, para que nosotros aprendamos. Todos aprendemos, hermanos, porque están investigando, uno aprende también. Así que primera de Juan 5:16, vamos a ver un tema, hermanos, tremendo, pero mire cómo dice. Primera de Juan 5:16 dice de la manera siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo, mire, no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Gloria a Dios, pueden tomar su asiento. El pecado de muerte y el pecado no de muerte. Ese es el tema. Hermanos, voy a recordar lo que hemos venido estudiando, porque yo ya les he explicado que estas son cartas que traen, hermano, una línea de pensamiento, y no podemos aislar lo que se dijo en un estudio anterior. El apóstol Juan, hermano, escribe esta carta para confirmar la fe de los creyentes verdaderos. Oye, hermano, el apóstol Juan escribe esta carta para confirmar la fe de los creyentes verdaderos. Mire, para darles seguridad de la salvación. Ese es el tema que estuvimos viendo la semana pasada, la seguridad de la salvación. La salvación no es algo, hermano, incierto, es seguro. Porque depende del sacrificio de Cristo, no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende, hermano, de lo que nosotros hacemos. Para el verdadero creyente, hay que entender eso. Siempre lo recalco, hermano, porque hay gente que dice, pero es que lo que pasa es que si no hay gente que se va a ir a pecar, pero eso está demostrando que no es un creyente genuino, que no ha nacido de nuevo, que, hermano, que para él el pecado no es nada y hace lo que le da la gana, pero el creyente genuino sabe que debe de guardarse para Dios, porque, hermano, él es nueva criatura. ¿Cómo un creyente nacido de nuevo, hermano, va a ver el pecado como nada? No se puede. Por eso es que Pablo le habla, hermano, al creyente genuino, confirmando su fe, confirmando la seguridad de su salvación. Mire, y como le digo, Juan escribe esta carta para defender también a los creyentes, a la iglesia, donde él estaba en esa época, y para nosotros, hermano, para defenderlos contra los falsos maestros. Amén. Hermano, las cartas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, lo que quieren es que nosotros nos guardemos, que nosotros, hermanos, nos apeguemos a la palabra de Dios. Entonces, y enseñarles también, hermano, eso es lo que pretende esta carta, enseñarles que la verdadera vida en Cristo se manifiesta en amor, obediencia y verdad. Mire estas tres cosas, hermano. Mire, la verdadera vida en Cristo. Cuando nosotros decimos yo soy cristiano, hermano, tenemos que entender qué significa ser cristiano. Significa, hermano, que ahora hacemos lo que Cristo
Entonces, la verdadera vida en Cristo se manifiesta en amor. Cristo predicó del amor y lo vivió. 2, obediencia. Cristo fue obediente, no solamente proclamó obediencia, Él fue obediente hasta la muerte. Y 3, la verdad. Hermano, el creyente debe de vivir en la verdad, debe de, hermano, moverse en la verdad todos los días. Hermano, rechazar la mentira, rechazar todo aquello que nos estorba como creyentes, rechazar aquello, hermano, que el diablo metió en la humanidad, la mentira. ¿Sí o no, hermano? Sí, a veces vemos la mentira como nada, hermano. No, eso es serio. Pero veamos, eso es lo que el apóstol Juan ha venido explicando y quiere que los creyentes, los cristianos, entendamos en esta carta. En el estudio anterior decíamos que como hijos de Dios, para los que no vinieron, ahí está en la página de la iglesia los mensajes, pero no quieren verlos. Mire, en el estudio anterior decíamos que como hijos de Dios podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Por qué? Esa confianza, hermanos, proviene de nuestra relación con Cristo. ¿Cuántos están bien con su relación con Dios? Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, hermano, usted se acerca con confianza, hermano. Porque es que no, yo estoy bien. Pero cuando hay pecado, no hay comunión con Dios. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, eso es lo que mirábamos, hermano, en el estudio pasado, que la confianza proviene de nuestra relación con Dios. Usted puede orar, a usted no le cuesta arrodillarse y pedir, no solamente cuando tiene problemas, no solamente cuando tiene dificultades. Nuestra relación con Dios es porque Él es nuestro amigo. No porque yo ahorita sí voy a la iglesia porque ya no aguanto. O sea, es un Dios de emergencia, de Cruz Roja. No, hermano. Podemos orar y sabemos que Dios nos oye. Eso mirábamos. A los creyentes Dios nos oye. Mire. Y sabemos, decíamos, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en los versículos anteriores. Miren, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que tenemos, miren, hermano, el filtro de la oración del creyente, oiga esta parte, el filtro de la oración del creyente es la voluntad de Dios. Ya cuando yo oro, pasa por ese filtro de la voluntad de Dios. Estás en mi voluntad. Y dice, tener la respuesta. Pero esa respuesta no significa que va a ser positiva muchas veces. Porque Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Porque a veces pensamos, como estoy en la voluntad de Dios, entonces lo que yo le pida me va. No. La voluntad de Dios es cuando nosotros, hermanos, nos alineamos con lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, ahora, ahí terminamos, hermano, la semana pasada. Ahora, Juan va a aplicar esa confianza al ministerio de interceder por otros hermanos que pecan. Oiga, hermano, qué bonito cómo ha venido la secuencia, hermano. Pablo nos explica, Juan nos explica que tenemos confianza para acercarnos a Dios en oración y pedirle con confianza.
Y ahora, hermano, esa confianza Juan la traslada y lo aplica al ministerio de interceder por otros hermanos que pecan. Mire, hermano, por otros hermanos que pecan, dice. Comencemos ya, hermano, este versículo 16, que es el estudio de esta hora. Primera de Juan 5, 16, que es el que leímos, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, dice ahí. Oye, hermano, Juan usa esta palabra aquí que dice la palabra viere. Si alguno viere a su hermano, implica, hermano, una observación real. Viere, yo lo vi. Viere, no habla de rumores. Hermano, la palabra de Dios es específica y clara. Hermano, si alguno viere a su hermano cometer pecado, como le digo, no habla de un rumor. Es que a mí otro me dijo. No, eso no vale, hermano. La palabra de Dios siempre nos vive recalcando: nosotros no tenemos que asegurar lo que no nos consta. Así dice, pero a mí no me consta, digo yo. Yo no lo he visto. Así dice. Está hablando de algo que en realidad haya visto que pasó. Por eso dice: mire, si alguno viere a su hermano cometer pecado, lo vio, ¿qué debe de hacer? Como es un creyente genuino, como le digo, porque aquí Juan está hablando de creyentes genuinos, nacidos de nuevo. Mire cómo dice. Y como le digo, aquí la preocupación de Juan es que cuando nosotros veamos la falta o el pecado de un hermano en Cristo, podemos interceder por él en oración, porque esa es la línea que trae. Acaba de estar diciendo que podemos acercarnos a Dios con confianza y ahora dice esto. O sea, habla que al ver al hermano pecar, como creyentes podemos interceder. Podemos orar, podemos buscar a Dios. Señor, mi hermano. No dice regalo por todas, no. Si se puede guardar silencio, hermano, quiero llamarte aparte. Yo te vi en esta situación. ¿Qué pasa? Me preocupas, porque estamos guardando a un creyente genuino en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios está enseñando ahí, hermano. Entonces esa es la preocupación de Pablo, que el creyente entienda estas verdades, hermano. Interceder por él. Juan nos dice y nos habla aquí de dos tipos de pecado. Ya vamos a entrar en esta parte, mire. Dos tipos de pecado. El pecado que no es de muerte, dice. Usted ha sido, hermano, un tema de debates. Gente habla un montón de cosas. Y el pecado de muerte. Amén. Mírenme. Pecado de muerte y no de muerte. ¿Cuál será este? Pero mire que en el versículo 16, cuando todavía está hablando del pecado que no es de muerte, dice: pedirá, o sea, orará a Dios y Dios le dará vida, dice. O sea, lo va a perdonar, lo va a restaurar, lo va a levantar, porque pecó. Sí, es que pecó. Sea pecado que no sea de muerte, es pecado. Es una ofensa a Dios. Es que todo pecado es una transgresión a Dios. No es que mire, que este pecado no es tanto como aquel. No, todo pecado es una ofensa a Dios. Entonces, dice allí: pedirá y Dios le dará vida. O sea, lo va a restaurar. Y esto es para los que cometen pecado, dice el versículo 16, que no sea de muerte.
Hermano, todo pecado, todo lo que usted pueda ver en el mundo. La fornicación es pecado, pero Dios la perdona. El adulterio, la hechicería, la brujería. Hay gente que ha sido brujo, hermano. Hay gente que ha sido satánico. Hay gente que ha sido, hermano, perdido completamente. Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todo pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, la sangre de Cristo perdona todo pecado. Entonces, encajemos eso, hermano. Porque Dios perdona el pecado. Tremendos pecados, hermano. Cosas serias. Hermanos, criminales. Que uno diría, no hombre, ese que lo entierran vivo, dice uno. Porque vemos la crueldad y la maldad del ser humano. Pero veamos, hermano. Aquí todavía Juan está hablando del pecado, no de muerte. Y ese pecado no de muerte es cualquier pecado, hermano. Sea adulterio, fornicación, cualquiera de esos. Pero ya vamos a llegar. Entonces, hermano, dice aquí Juan, ¿sí, Juan? Que podemos orar, interceder por el hermano, orar, pedirle a Dios por nuestro hermano en Cristo. Entonces, si hemos visto que alguien ha pecado y ese pecado no es de muerte, quiero, hermano, el escritor, que es Juan, él no explica directamente el pecado. O sea, como que dice, mire, esto es esto. Pero ya le voy a decir por qué. Porque él da por sentado que sus oyentes ya lo saben. Por eso no lo dice. No, ya saben, pero yo estoy hablando de pecado de muerte y no de muerte. Pero ya vamos a ver, espérese. Entonces, hermano, él así dice: el pecado que no es de muerte, oiga, esta parte cáptela bien, hermano. El pecado que no es de muerte no destruye la comunión permanente con Dios. Oiga esto, hermano, que se le grabe en su mente. El pecado que no es de muerte no destruye la comunión permanente con Dios. No destruye la comunión permanente con Dios. Todo pecado obstruye nuestra comunión con Dios, pero no destruye. El pecado que no es de muerte no destruye la comunión con Dios, la obstaculiza. Todo pecado, hermano, que a veces cometemos entristece a Dios, entristece al Espíritu Santo, hermano, y perdemos esa comunión fluida con Dios porque hemos ofendido a Dios, hemos pecado. Dios se siente, hermano, voy a decirlo así, quizás se siente triste por nuestra condición espiritual. Entonces se interrumpe esa comunión fluida que debemos de tener con Dios, de amistad. Señor, aquí estoy, Señor, con mis fallas, mis problemas, mis dificultades, pero tratamos de no ofender a Dios. Entonces el pecado sí obstaculiza, opaca nuestra comunión con Dios. Pero el pecado de muerte destruye permanentemente nuestra relación con Dios. Entendamos esas dos partes, que eso es importantísimo. Entonces, como les digo, todo pecado es una ofensa para Dios. Eso no hay duda, hermano. O sea, que usted diga, no, pero es que es un pecado chiquito. No, no. El pecado de Adán y Eva, por el cual perdieron el paraíso, fue desobedecer lo que Dios les había dicho.
Alguien diría, no es tan grave para nosotros, hermano. Perdieron todo. Fueron expulsados, fueron desechados, hermano. Entonces, hermano, como le digo, todo pecado podemos perder momentáneamente la comunión con Dios. Hasta que confesemos este pecado y nos arrepintamos. Amén. Hermano, el arrepentimiento, cuando nosotros venimos a Dios arrepentidos, pidiendo perdón, se restaura nuestra comunión perdida con Dios. ¿Vea? Porque se está arrepintiendo, está buscando a Dios, está queriendo restaurar esa comunión. Pero ¿quién lo hace? Él nacido de nuevo, porque él no puede vivir, hermano, en enemistad con Dios. Él no puede vivir en el pecado, no puede permanecer en el pecado, no puede practicar el pecado, porque él es un nacido de nuevo. Como le digo, aquí Juan recalca que esto es para los creyentes genuinos. Entonces, comunión con Dios es restablecida cuando venimos a Dios y le pedimos perdón. Por eso dice ahí la palabra que Dios le dará vida, lo va a restaurar. Cuando dice, si lo viera mi hermano cometer pecado, yo pido por él, oro por él, le ayudo, lo levanto, es mi hermano, que hermano ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. El que ha cometido pecado, o sea, no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar. Allá lo dice Gálatas, piensa en ti mismo, puede ser tú el que un día estés en esta condición. Entonces, el creyente puede ser restaurado de dos maneras. Alguien ora por él y de repente se siente tocado y le pide perdón. Es cierto, hermano, yo fallé, pequé, es cierto, tiene razón usted. Vaya aquí, hermano, pero pídale perdón a Dios, reconcíliese y siga adelante. Pero puede ser, hermano, que el creyente no escuche a su hermano, puede ser que le hable, puede ser que, hermano, en el nombre de Dios, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha caído en esa condición? ¿Por qué ahora ya se ha alejado de Dios? Quiere buscar el pecado. ¿Por qué? Puede ser que alguien, no, hermano, no, yo estoy bien. Porque a veces el caído, hermano, dice que está bien, hasta mejor que uno. No, yo estoy mejor que los pastores. Sí, de verdad. Pero hay otro creyente que, hermano, va a necesitar la disciplina de Dios. ¿Cuándo llega la disciplina de Dios? Cuando Dios nos está hablando, Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios le dice, estás mal, esa conducta no me agrada, estás mal y no queremos, hermano. ¿Qué sucede? Estamos endureciendo el corazón. Entonces viene Dios y no le queda más remedio que usar la disciplina. Porque Dios a quien ama lo disciplina. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? ¿Quién vive, hermano? Hermano, mire, eso es lo que sucede. Que a veces, hermano, como no queremos a la buena, dice, mi hijo, como es hijo de Dios, es un creyente genuino, puede ser que, hermano, el pecado lo envuelva tanto que se endurezca. Y Dios va a llegar y le va a tocar lo que más le duele. Eso es duro, hermano. Usted dice, no, hermano. Con Dios no podemos jugar, hermano.
Dios siempre nos va a tocar donde más nos duele, y de ahí mejor restauremos completamente nuestra comunión con Dios. Como le digo, veamos el caso del rey David. Si alguien dice que el pecado de muerte es este otro y este, no. Mire el rey David, el pecado no era de muerte. Adulteró, le quitó la esposa al amigo, lo mandó a matar. O sea que hizo, hermano, destrozos. O sea, se pasó. Pero ese hombre era de Dios. Y va a sufrir sus consecuencias, no crean ustedes, hermano. David sufrió a morir, hermano. Sus hijos se mataron entre ellos mismos, hermano. A veces no entendemos la magnitud del pecado, hasta dónde va a afectar a nuestra vida, a nuestra familia. Sus hijos se mataron entre ellos mismos. Se murió el niño por el cual se metió con Betsabé. Él oró, ayunó, y Dios ya tenía determinado: no, aunque oré, ayuné, se va. Se murió. Dios lo mató. Y tuvo Dios que enviarle al profeta para decirle: ese sinvergüenza que vos estás diciendo que es así, vos hombre, vos sos ese sinvergüenza que decís que 4 veces que le paguen, 4 veces vas a pagar. Tus 4 hijos se fueron. Mire, hermano. Entonces, hay que ver, hermano, qué tremendo es el pecado. Hay pecado de muerte. Sigamos en el versículo, siempre que estamos en ese mismo versículo. Hay pecado de muerte por el cual, dice Juan, leamos detenidamente esta parte que es importantísima. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hermano, ¿quién está diciendo ahí que no se pida? Juan. Juan dice: por el cual yo, pronombre yo, sustantivo. Él está diciendo: yo digo que no se pida. Hay que entender, hermano, que hay ciertas partes de la Biblia que los discípulos, los apóstoles o el escritor sagrado que escribió esto, porque no todos fueron apóstoles. Juan era un médico que escribió Lucas, que no era apóstol. Pero vaya, miremos esto. Hay ciertas partes en la escritura los cuales ellos trataron de dejar clarito. Ahí no dice que Dios manda que no se pida. Yo digo, yo. En el original así dice: yo digo que no se pida. Hay otra parte también que también se usa el pronombre yo, cuando Pablo dice en una oportunidad: digo yo, no el Señor. Tú lo puedes ver, así dice Pablo: digo yo, no el Señor, que tal persona haga esto. Está hablando del matrimonio, hermano, pero es otro tema que lo vamos a tocar al suave para que ustedes lo entendamos mejor. Pero es que está claro, hermano. Hay palabritas importantísimas que se nos tienen que quedar. Pero veamos, ¿qué es ese pecado de muerte? Por el cual Juan dice, digo yo, que no se pida. Esa es opción, hermano. Digo yo. El pecado de muerte es el pecado deliberado y consciente. Yo estoy consciente que eso es pecado, pero a mí no me importa. Oiga, persiste en ese pecado, rechaza la verdad de Cristo
y no me importa. Oiga esta parte. El pecado de muerte es aquel cuando la persona se ha endurecido tanto que ya no le importa ofender a Dios. Rechaza las verdades de Dios. Y es un pecado deliberado y consciente. Él está consciente. Sabe que no debe de hacerlo, pero no le importa. Ya voy a decir por qué digo esto. Entonces, también eso, hermanos, al ver la conducta de una persona así, da la evidencia de que esa persona no es un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de esa parte? Que al hermano que se refería Juan ahí, que ve al hermano pecar, no era un creyente genuino. O sea, si la persona que peca, no se arrepiente, persiste en el pecado, luego en vez de buscar de Dios, dice, no, ya sabía que todos estos hermanos son hipócritas, son desgraciados, son aquí, son allá. No, yo conozco gente así, que han estado en la iglesia y una vez se endurecen del corazón, empiezan a maltratar a las personas, a aborrecer a la gente, empiezan a hablar mal del evangelio. Y uno dice, ¡juela, qué tremendo cómo se ha hecho esa persona! Y hoy empiezan a maldecir y a blasfemar el nombre de Dios. Y uno que va, ¡qué tremendo!, dice uno, casi como el diablo. O sea, esa persona, hermano, lo que ha caído es en un pecado deliberado y consciente y persistente de pecado y aborrece. Eso es tremendo, hermano. Pero eso no le puede pasar a un verdadero creyente, hijo de Dios. Ese pecado es de muerte. Cuando la rebeldía, como pecado de rebelión y abominación, fue el pecado de Saúl. Cuando se desobedeció, aunque Dios ya le había dicho muchas veces. Cuando persistimos y Dios nos habla, Dios quiere que volvamos y persistimos. Esa dureza del corazón es tremenda, hermano. Y eso da evidencia que esa persona, ese pecado ya no es un pecado no de muerte, ese es pecado de muerte. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Alguien dice, ¿esa es blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque la gente, esta es otra verdad que yo una vez ya la expliqué, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la gente habla un montón de cosas. Piensa que cualquier cosa que diga es blasfemia contra el Espíritu. Ella no tiene perdón. Pero, esa es una, el rechazo definitivo de Cristo. El que rechaza a Cristo, hermano, como medio de salvación, ese es pecado de muerte, porque sin Cristo no hay salvación. El que rechaza la sangre, el que rechaza, hermano, ese gran amor que Dios nos dio, su Hijo, para que nos salváramos, y el que lo rechaza, pobrecito, dice Hebreos, que ya no hay esperanza de salvación si nosotros rechazamos el sacrificio de Cristo. Un rechazo definitivo. Abrazar la mentira y abandonar definitivamente la fe. Voy a explicar esta parte. ¿Qué es eso? Esta es otra cosa, hermano. Hay personas, hermano, que uno las conoce en el Evangelio por un tiempo. Y de repente, hermano, ya las vemos allá con los Hare Krishna, con otras iglesias raras, hermano. Yo tengo testimonio de eso. De gente que de repente eran hombres fieles, mujeres fieles, y de repente ya andan
Todos locos, hermano, creyendo en una doctrina antibíblica. Eso es, hermano, abrazar la mentira. Aquel que dice, no, yo me muero con todos estos ídolos que yo tengo, ellos yo los amo. Ese es abrazar la mentira y desechar la verdad. ¿Cómo se va a salvar si él ha abrazado la mentira, ha rechazado la verdad, hermano, y persiste? Pues habla de la persistencia. Entonces la persistencia voluntaria y consciente del pecado hasta endurecer el corazón. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, hermano. No endurecer nuestro corazón. Hay veces, aunque sabemos que tenemos que arrepentirnos, no, si no es nada, todos pecan. No, hermano. Es peligroso para nuestra vida espiritual, hermano. Endurecer el corazón. Y nosotros lo endurecemos porque la Biblia dice: no endurezcas tu corazón. O sea, nosotros no decimos, no, yo tengo que parar esto, tengo que regresar. El pecado de muerte es un pecado deliberado y consciente y persistente. Por eso dice Juan, por el cual yo digo no se pierde. Pero él dice, porque hermano, le voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que su hijo, hermano, no quiere nada de Dios. No quiere. Es rebelde y hace de todo. Y ella, que es cristiano, vive clamando a Dios. ¿Cómo uno le va a decir, hermana, deje de orar por él? Si es un blasfemo, si es aquí, ¿cómo le voy a decir? No sé. Por eso Juan dice, yo digo, pero ahí vean ustedes, si alguien persiste, el gran amor de madre, hermano, ahí está. No, Dios, no importa, ayúdalo, por favor, que no me lo maten, por favor. Hermano, hay gente que clama por alguien, que uno dice que yo no le veo esperanza a ese, quizás es un drogo, quizás es alguien, hermano, que no quiere nada de Dios, aborrece el evangelio, pero el amor de madre sigue clamando, orando. Y alguien puede decir, pero es que este es pecador de muerte, si mire todo lo que ha hecho, si ha destrozado, ha robado, ha maldecido. Sí. Pero el amor de una madre, ¿no? Juan dice, bueno, digo yo, que no se pide. Porque tal vez Dios ya tomó una decisión, hermano. Porque cuando Dios toma una decisión, es irreversible en algunos casos, hermano. Hay ejemplos en la Biblia. Cuando Dios toma una decisión, ya no se puede. Dios dice, no, deja de llorar por Saúl, deja de llorar por Saúl, yo ya lo deseché. Si que yo ya le hablé, ya le dije, le persistí, pero yo ya tomé mi decisión, yo ya lo deseché. ¿Por qué le dijeron eso? A Samuel, yo lo deseché. Entonces, aquí viene la parte importante, el final. Bueno, todo esto es importante. Ese corazón que ya rechazó la obra de Dios, uno puede decir, bueno, ya no hay esperanza. Verso 18, lea ahí el verso 18. Continúa Juan, esta es una línea, hermano. El versículo trae una línea que no podemos perderla porque sería sacar de contexto un pasaje. Él está hablando de lo que acaba de decir. Ahora dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica en el pecado, no permanece en el pecado, él no se siente bien, no practica, no vive ahí por años con la misma conducta, hermano. No practica el pecado.
¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos toca, hermano. El Espíritu Santo nos conmueve para que nos volvamos a Dios, para que lo busquemos de corazón. Y entonces ahí dice, sabemos, hermanos, dice Juan, después de haber dicho lo que dijo. Entonces, ¿qué significa eso? Que un creyente nacido de nuevo no puede cometer el pecado no de muerte. Porque es nacido de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ahí queda afuera de ese listado de los que pueden pecar de muerte. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, dice, y el maligno no le toca. ¿Cuántos se alegran de eso, hermano? Dios lo guarda, hermano. Entonces se puede decir aquí, con esto versículo 18, que Juan aquí confirma la idea de que el nacido de Dios no practica el pecado, por lo tanto no puede cometer el pecado de muerte, porque él es nacido de Dios. El pecado de muerte es una condición espiritual de rebelión persistente, incompatible con haber nacido de Dios. Amén y amén. Cerremos los ojos. Padre, te damos las gracias por esta bendición, por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder entender tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos perdones. Padre, danos un corazón sensible, quita todo aquello, Señor, que pueda ser pecado, que pueda ser rebelión, que pueda ser transgresión contra tu santidad, Señor. Por favor, Dios amado, ten misericordia, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser fieles, a vivir en santidad, a apartarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda mentira, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos, Dios, te lo pedimos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios amado, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos vivido, hermano y hermana, si estamos viviendo como a Dios no le agrada, podamos regresar, porque Él nos ama y nos perdona. Por favor, Dios, ten misericordia.